El instrumento de la oración, por Edward McHenry Bounds. Primera parte. Entonces invocarás, y te oirá Jehová. Clamarás, y él dirá, heme aquí. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Isaías capítulo 58, versículos 9 y 14. Nunca debemos olvidar que el Dios Todopoderoso gobierna este mundo. Él no es un Dios ausente. Su mano está siempre sobre el control de los asuntos humanos. Él está presente en todas las preocupaciones del tiempo. Sus ojos contemplan, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Él gobierna el mundo así como gobierna la Iglesia mediante la oración. Esta lección necesita ser enfatizada, repetida y reiteradamente en los oídos de los hombres de los tiempos modernos y llevada con fuerza acumulativa a las conciencias de esta generación, cuyos ojos no tienen visión para las cosas eternas y cuyos oídos están sordos hacia Dios. Nada es más importante para Dios que la oración en su trato con la humanidad, pero también es de suma importancia para el hombre orar. No orar es fracasar en toda la línea de la vida. Es un fracaso en el deber, en el servicio y en el progreso espiritual. Dios debe ayudar al hombre mediante la oración. Por lo tanto, quien no ora, se priva de la ayuda de Dios y coloca a Dios en una posición donde no puede ayudar al hombre. El hombre debe orar a Dios si quiere que exista el amor por Él. La fe, la esperanza, la paciencia y todas las fuerzas fuertes, hermosas y vitales de la piedad se marchitan y mueren en una vida sin oración. La vida del creyente individual, su salvación personal y las gracias cristianas personales tienen su ser, florecimiento y fructificación en la oración. Todo esto y mucho más se puede decir sobre la necesidad de la oración para el ser y el cultivo de la piedad en el individuo. Pero la oración tiene una esfera más amplia, un deber más obligatorio, una inspiración más elevada. La oración concierne a Dios cuyos propósitos y planes están condicionados a la oración. Su voluntad y su gloria están ligadas a la oración. Los días de esplendor y renombre de Dios siempre han sido los grandes días de oración. Los grandes movimientos de Dios en este mundo han sido condicionados, continuados y moldeados por la oración. Dios se ha involucrado en estos grandes movimientos en la medida en que los hombres han orado. La oración presente, prevalente, conspicua y dominante siempre ha traído la presencia de Dios. La prueba real y evidente de una obra genuina de Dios es la prevalencia del espíritu de oración. Las fuerzas más poderosas de Dios cargan e impregnan un movimiento cuando las fuerzas más poderosas de la oración están presentes. El movimiento de Dios para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto tuvo su inicio en la oración. Así de temprano, Dios y la raza humana establecieron el hecho de la oración como una de las fuerzas fundamentales sobre las cuales se basarían los movimientos mundiales de Dios. La petición de Ana por un hijo inició un gran movimiento de oración para Dios en Israel. Las mujeres que oran, cuyas oraciones como las de Ana pueden dar a la causa de Dios hombres como Samuel, hacen más por la Iglesia y el mundo que todos los políticos de la tierra. Los hombres nacidos de la oración son salvadores del Estado, y los hombres saturados de oración dan vida e impulso a la Iglesia. Bajo Dios, son salvadores y ayudantes tanto de la Iglesia como del Estado. Debemos creer que el registro divino de los hechos sobre la oración y Dios se ha dado para que podamos ser constantemente recordados de Él y ser siempre refrescados por la fe de que Dios sostiene su Iglesia para todo el mundo, y que el propósito de Dios se cumplirá. Sus planes concernientes a la Iglesia se llevarán a cabo de manera más segura e inevitable. Ese registro de Dios se ha dado sin duda para que nos impresionemos profundamente de que las oraciones de los santos de Dios son un factor supremo, para llevar adelante la obra de Dios con facilidad y a tiempo. Cuando la Iglesia está en condición de oración, la causa de Dios siempre florece, y su reino en la tierra siempre triunfa. Cuando la Iglesia deja de orar, la causa de Dios decae, y el mal de todo tipo prevalece. En otras palabras,
Dios obra a través de las oraciones de su pueblo, y cuando ellos le fallan en este punto, sobreviene el declive y la muerte espiritual. Es según los planes divinos que la prosperidad espiritual viene a través del canal de la oración. Los santos que oran son los agentes de Dios para llevar a cabo su obra salvadora y providencial en la tierra. Si sus agentes de Dios le fallan, descuidando la oración, entonces su obra fracasa. Los agentes de oración del Altísimo son siempre precursores de la prosperidad espiritual. Los hombres de la Iglesia de todas las épocas que han sostenido a la Iglesia para Dios han tenido en abundancia y riqueza el ministerio de la oración. Los gobernantes de la Iglesia que revelan las Escrituras han tenido preeminencia en la oración. Pueden haber sido eminentes en cultura, intelecto y en todas las fuerzas naturales o humanas, o pueden haber sido humildes en logros físicos y dones naturales. Sin embargo, en cada caso, la oración fue la fuerza todopoderosa en el gobierno de la Iglesia. Y esto fue así porque Dios estaba con ellos y en lo que hacían, pues la oración siempre nos lleva de vuelta a Dios. Reconoce a Dios y trae a Dios al mundo para obrar, salvar y bendecir. Los agentes más eficaces en diseminar el conocimiento de Dios, en llevar a cabo su obra en la tierra y en mantenerse como rompeolas contra las olas del mal, han sido los líderes de la Iglesia que oran. Dios depende de ellos, los emplea y los bendice. La oración no puede ser relegada como una fuerza secundaria en este mundo. Hacerlo es relegar a Dios del movimiento, es hacer a Dios secundario. El ministerio de la oración es una fuerza que lo abarca todo. Debe ser así, para ser una fuerza en absoluto. La oración es el sentido de la necesidad de Dios y el llamado a la ayuda de Dios para suplir esa necesidad. La estimación y el lugar de la oración es la estimación y el lugar de Dios. Darle a la oración un lugar secundario es hacer a Dios secundario en los asuntos de la vida. Sustituir otras fuerzas por la oración es relegar a Dios y materializar todo el movimiento. La oración es una absoluta necesidad para el correcto desarrollo de la obra de Dios. Dios lo ha hecho así. Esta debe haber sido la razón principal por la cual, en la Iglesia primitiva, cuando surgió la queja de que las viudas de ciertos creyentes habían sido descuidadas en la administración diaria de las beneficencias de la Iglesia, los 12 llamaron a los discípulos y les dijeron que buscaran a 7 hombres, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes ellos pondrían a cargo de esa obra benevolente, añadiendo esta importante declaración: pero nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Seguramente comprendieron que el éxito de la palabra y el progreso de la Iglesia dependían en un sentido preeminente de su dedicación a la oración. Dios podía obrar efectivamente a través de ellos en la medida en que se dedicaban plenamente a la oración. Los apóstoles eran tan dependientes de la oración como cualquier otra persona. El trabajo sagrado, las actividades de la Iglesia, pueden ocuparnos y absorbernos tanto que obstaculizan la oración, y cuando esto sucede, siempre siguen resultados malos. Es mejor dejar que el trabajo se descuide que dejar que la oración se descuide. Lo que afecta a la intensidad de nuestra oración afecta el valor de nuestra obra. Demasiado ocupado para orar no solo es la clave del retroceso espiritual, sino que también daña incluso el trabajo realizado. Nada se hace bien sin la oración, por la simple razón de que deja a Dios fuera de la ecuación. Es tan fácil ser seducido por lo bueno hasta descuidar lo mejor, hasta que tanto lo bueno como lo mejor perecen. Qué fácil es para los hombres, incluso los líderes en Sión, ser llevados por los insidiosos engaños de Satanás a cortar nuestra oración en interés del trabajo. Qué fácil es descuidar la oración o abreviar nuestra oración simplemente con la excusa de que tenemos trabajo de la Iglesia en nuestras manos. Satanás nos ha desarmado efectivamente cuando puede mantenernos tan ocupados haciendo cosas que no nos detenemos a orar. Nos dedicaremos continuamente a la oración y al ministerio de la palabra. La versión revisada dice: perseveraremos en la oración. La implicación de la palabra usada aquí significa ser fuertes, constantes, estar dedicados, mantenerse en ello con cuidado constante, hacer de ello un asunto serio.
Encontramos la misma palabra en Colosenses 4, versículo 12 y en Romanos 12, versículo 12, donde se traduce como perseverando en la oración. Los apóstoles estaban bajo la ley de la oración, una ley que reconoce a Dios como Dios y que depende de Él para hacer por ellos lo que no harían sin la oración. Estaban bajo la necesidad de la oración, como todos los creyentes en cada época y en cada lugar. Tenían que dedicarse a la oración para hacer eficiente su ministerio de la palabra. El negocio de predicar vale muy poco si no está en asociación directa con el negocio de orar. La predicación apostólica no puede llevarse a cabo a menos que haya oración apostólica. ¡Ay, que esta verdad tan clara ha sido olvidada tan fácilmente por aquellos que ministran en las cosas santas! Sin criticar de ninguna manera el ministerio, sentimos que es hora de que alguien declare a sus ministros que la predicación efectiva está condicionada a la oración efectiva. La predicación que tiene más éxito es aquel ministerio que tiene mucha oración. Tal vez alguien podría ir tan lejos como para decir que es el único tipo que tiene éxito. Dios puede usar poderosamente al predicador que ora. Él es el mensajero escogido por Dios para el bien, a quien el Espíritu Santo se complace en honrar, el agente eficiente de Dios para salvar a los hombres y edificar a los santos. En Hechos 6, versículos 1 al 8, tenemos el registro de cómo, hace mucho tiempo, los apóstoles sintieron que estaban perdiendo. Habían perdido el poder apostólico porque no tenían alivio de ciertos deberes para poder dedicarse más a la oración. Así que hicieron un alto porque descubrieron con pesar que eran demasiado deficientes en la oración. Sin duda mantuvieron la forma de orar, pero era seriamente defectuosa en intensidad y en cuanto al tiempo dedicado a ella. Sus mentes estaban demasiado ocupadas con las finanzas de la iglesia. Así como en este día encontramos en muchos lugares que tanto los laicos como los ministros están tan ocupados sirviendo las mesas que son evidentemente deficientes en la oración. De hecho, en los asuntos de la iglesia actual, los hombres son considerados religiosos porque dan grandes sumas de dinero a la iglesia, y los hombres son elegidos para posiciones oficiales no porque sean hombres de oración, sino porque tienen la habilidad financiera para manejar las finanzas de la iglesia y obtener dinero para ella. Ahora bien, estos apóstoles, cuando examinaron este asunto, determinaron dejar de lado estos obstáculos que surgían de las finanzas de la iglesia y resolvieron dedicarse a la oración. No es que estas finanzas debían ser ignoradas o dejadas de lado, sino que se podían encontrar laicos comunes, llenos de fe y del Espíritu Santo, hombres verdaderamente religiosos, que podían atender fácilmente este asunto del dinero sin afectar en lo más mínimo su piedad o su oración, dándoles así algo que hacer en la iglesia y al mismo tiempo quitando la carga de los apóstoles, quienes ahora podrían orar más, y orando más, ser bendecidos en sus almas, y al mismo tiempo hacer más efectivamente el trabajo al que habían sido llamados. También se dieron cuenta, como lo habían hecho antes, de que estaban tan presionados por la atención a las cosas materiales, cosas correctas en sí mismas, que no podían dedicar a la oración la fuerza, el ardor y el tiempo que su naturaleza e importancia demandaban. Y así descubriremos, bajo un escrutinio cercano de nosotros mismos a veces, que cosas legítimas, cosas correctas en sí mismas, cosas loables, pueden absorber tanto nuestra atención, ocupar tanto nuestras mentes y consumir tanto nuestros sentimientos, que la oración puede ser omitida, o al menos se le puede dedicar muy poco tiempo. Qué fácil es alejarse del lugar de oración. Incluso los apóstoles tuvieron que cuidarse en ese punto. ¿Cuánto necesitamos vigilarnos en el mismo lugar? Las cosas legítimas y correctas pueden volverse incorrectas cuando ocupan el lugar de la oración. Las cosas correctas en sí mismas pueden volverse incorrectas cuando se les permite adherirse desordenadamente a nuestros corazones. No solo son las cosas pecaminosas las que dañan la oración. No son solo las cosas cuestionables las que hay que evitar, sino que son las cosas que son correctas en su lugar, pero que se permiten desviar la oración y cerrar la puerta del lugar de oración, a menudo con la cómoda excusa de que estamos demasiado ocupados como para orar.
Posiblemente esto ha tenido tanto que ver con la desaparición de la oración familiar en esta época como cualquier otra causa. Es en este punto que la religión familiar ha decaído, y justo aquí está una de las causas del declive de la reunión de oración. Los hombres y las mujeres están demasiado ocupados con las cosas legítimas para dedicarse a la oración. Otras cosas tienen prioridad. La oración es dejada de lado o se hace secundaria. Los negocios vienen primero. Y esto no siempre significa que la oración sea segunda, sino que la oración es completamente descartada. Los apóstoles atacaron directamente este punto y determinaron que incluso los asuntos de la iglesia no afectarían sus hábitos de oración. La oración debe venir primero. Entonces serían, en verdad, los verdaderos agentes de Dios en su mundo, a través de los cuales Él podría obrar efectivamente, porque eran hombres de oración, y así se alineaban directamente con sus planes y propósitos, que es que Él obra a través de hombres que oran. Cuando la queja llegó a sus oídos, los apóstoles descubrieron que lo que habían estado haciendo no servía plenamente a los fines divinos de paz, gratitud y unidad, sino que el descontento, las quejas y la división eran el resultado de su trabajo, que tenía muy poca oración. Y así, la oración fue puesta prominentemente al frente. Los hombres de oración son una necesidad para llevar a cabo el plan divino para la salvación de los hombres. Dios lo ha hecho así. Él es quien establece la oración como una ordenanza divina, y esto implica que los hombres deben orar. Por lo tanto, los hombres de oración son una necesidad en el mundo. El hecho de que Dios haya empleado tantas veces a hombres de oración para cumplir sus fines prueba claramente esta proposición. Es completamente innecesario nombrar todas las instancias en las que Dios usó las oraciones de hombres justos para llevar a cabo sus designios graciosos. El tiempo y el espacio son demasiado limitados para la lista. Sin embargo, podríamos mencionar uno o dos casos. En el caso del becerro de oro, cuando Dios decidió destruir a los israelitas debido a su gran pecado de idolatría, en el momento en que Moisés recibía la ley de manos de Dios, la existencia misma de Israel estaba en peligro, porque Aarón había sido arrastrado por la fuerte corriente popular de incredulidad y pecado. Todo parecía perdido excepto Moisés y la oración se volvió más eficaz y poderosa en favor de Israel que la vara mágica de Aarón. Dios estaba decidido a destruir a Israel y Aarón. Su ira ardía. Era una hora temible y crítica, pero la oración fue el dique que contuvo la furia desoladora del cielo. La mano de Dios fue detenida por la intercesión de Moisés, el poderoso intercesor. Moisés estaba decidido a liberar a Israel. Fue para él una lucha larga y agotadora de oración durante 40 días y 40 noches. Ni por un momento relajó su agarre de Dios, ni por un momento abandonó su lugar a los pies de Dios, ni siquiera por comida, ni por un momento moderó su demanda o suavizó su clamor. La existencia de Israel estaba en juego. La ira del Dios Todopoderoso debía ser detenida. Israel debía ser salvado a toda costa. E Israel fue salvado. Moisés no dejó en paz a Dios. Y así, hoy podemos mirar hacia atrás y dar el crédito de la actual raza de judíos a la oración de Moisés hace siglos. La oración perseverante siempre gana. Dios cede ante la importunidad y la fidelidad. Él no tiene corazón para decir no a una oración como la de Moisés. De hecho, el propósito de Dios de destruir a Israel es cambiado por la oración de este hombre de Dios. Es solo una ilustración de cuánto vale la oración de una sola persona en este mundo y cuánto depende de ella. Cuando Daniel en Babilonia se negó a obedecer el decreto del rey de no pedir ninguna oración a ningún dios u hombre durante 30 días, cerró los ojos al decreto que lo habría apartado de su lugar de oración y se negó a ser disuadido de invocar a Dios por temor a las consecuencias. Así que se arrodilla 3 veces al día y oraba como lo había hecho antes, dejando todo en manos de Dios en cuanto a las consecuencias de desobedecer al rey. No había nada impersonal en la oración de Daniel. Siempre tenía un objeto y era un llamado a un Dios grande, que podía hacer todas las cosas. No había indulgencia consigo mismo,
ni atención a influencias subjetivas o reflexivas. Ante el terrible decreto que lo precipitaría desde su lugar y poder al foso de los leones, se arrodillaba 3 veces al día y daba gracias a Dios como lo había hecho antes. El resultado fue que la oración puso sus manos sobre un brazo todopoderoso, que intervino en ese foso de leones viciosos y crueles y cerró sus bocas y perseveró a su siervo Daniel, quien había sido fiel a él y quien había invocado su protección. La oración de Daniel fue un factor esencial para derrotar el decreto del rey y desconcertar a los gobernantes malvados y envidiosos, quienes habían tenido la trampa para Daniel con el fin de destruirlo y quitarlo de su lugar y poder en el reino. Poniendo a Dios a trabajar. Porque desde la antigüedad no han oído, ni han escuchado, ni han visto ojo alguno otro Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Isaías 64, versículo 4. La afirmación expresada en el título de este capítulo es solo otra forma de declarar que Dios, por su propia voluntad, se ha colocado bajo la ley de la oración y se ha obligado a responder las oraciones de los hombres. Él ha establecido la oración como un medio por el cual hará cosas a través de los hombres mientras oran, cosas que no haría de otra manera. La oración es un designio divino específico, una ordenanza del cielo, mediante la cual Dios propone llevar a cabo sus propósitos de gracia en la tierra y ejecutar y hacer eficiente el plan de salvación. Cuando decimos que la oración pone a Dios a trabajar, simplemente queremos decir que el hombre tiene el poder, mediante la oración, de mover a Dios a obrar de una manera en la que no lo haría si no se orara. Así, mientras la oración mueve a Dios a trabajar, al mismo tiempo Dios pone la oración a trabajar. Como Dios ha establecido la oración, y como la oración no existe separada de los hombres, sino que los involucra, entonces, lógicamente, la oración es la única fuerza que pone a Dios a trabajar en los asuntos de la tierra a través de los hombres y sus oraciones. Mantengan estas verdades fundamentales acerca de Dios y la oración en mente en todas las alusiones a la oración y en toda nuestra lectura de los incidentes de la oración en las Escrituras. Si la oración pone a Dios a trabajar en la tierra, entonces, por la misma razón, la falta de oración excluye a Dios de los asuntos del mundo y le impide trabajar. Y si la oración mueve a Dios a trabajar en los asuntos de este mundo, entonces la falta de oración excluye a Dios de todo lo concerniente a los hombres y deja al hombre en la tierra como una mera criatura de las circunstancias, a merced de un designio ciego sin ayuda alguna de Dios. Deja al hombre en este mundo con sus tremendas responsabilidades y sus problemas difíciles, y con todas sus tristezas, cargas y aflicciones, sin ningún Dios en absoluto. En realidad, la negación de la oración es una negación de Dios mismo, porque Dios y la oración son tan inseparables que nunca pueden ser divorciados. La oración afecta estas 3 esferas diferentes de existencia, la divina, la angélica y la humana. Pone a Dios a trabajar, pone a los ángeles a trabajar y pone al hombre a trabajar. Extiende sus manos sobre Dios, los ángeles y los hombres. ¿Qué alcance tan maravilloso tiene la oración? Hace que entren en juego las fuerzas del cielo y de la tierra. Dios, los ángeles y los hombres son sujetos de esta maravillosa ley de la oración, y todos tienen que ver con las posibilidades y los resultados de la oración. Dios se ha sometido tanto a la oración que, por su propio designio, es inducido a obrar entre los hombres de una manera en que no lo harían si los hombres no oraran. La oración se aferra a Dios y lo influye a obrar. Ese es el significado de la oración en lo que respecta a Dios. Esta es la doctrina de la oración, o de lo contrario no hay nada en la oración. La oración pone a Dios a trabajar en todas las cosas por las que se ora, mientras que el hombre, en su debilidad y pobreza, espera, confía y ora, Dios se encarga de la obra, porque desde la antigüedad no han oído, ni han escuchado, ni han visto ojo alguno otro Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera. Jesucristo se compromete con la fuerza de la oración. Todo lo que pidieres en mi nombre, dice, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y nuevamente,
Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis, y os será hecho. A ninguna otra energía se le ha confiado la promesa de Dios como a la de la oración. Sobre ninguna otra fuerza dependen tanto los propósitos de Dios como sobre esta de la oración. La palabra de Dios se extiende sobre los resultados y la necesidad de la oración. La obra de Dios se detiene o avanza según la fuerza que la oración ejerza. Los profetas y apóstoles han insistido en la utilidad, la fuerza y la necesidad de la oración. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán jamás. Vosotros que hacéis recordad al Señor, no guardéis silencio, ni le deis tregua, hasta que restablezca Jerusalén y la ponga por alabanza en la tierra. La oración, con sus antecedentes y acompañamientos, es la única condición para el triunfo final del Evangelio. Es la única condición que honra al Padre y glorifica al Hijo. La oración escasa y pobre ha debilitado el poder de Cristo en la tierra, ha pospuesto los resultados gloriosos de su reinado y ha retirado a Dios de su soberanía. La oración pone la obra de Dios en sus manos y la mantiene allí. Lo mira constantemente y depende de él implícitamente para promover su propia causa. La oración no es más que la fe que descansa en, actúa con, se apoya en y obedece a Dios. Por eso Dios la ama tanto, por eso pone todo el poder en sus manos y por eso estima tanto a los hombres de oración. Todo movimiento para el avance del Evangelio debe ser creado e inspirado por la oración. En todos estos movimientos de Dios, la oración precede y acompaña como una condición invariable y necesaria. En esta relación, Dios hace que la oración sea idéntica en fuerza y poder a Él mismo, y les dice a los que oran en la tierra: ustedes están en la tierra para llevar adelante mi causa. Yo estoy en el cielo, el Señor de todo, el Creador de todo, el Santo de todos. Ahora, todo lo que necesiten para mi causa, pídanmelo y yo lo haré. Moldeen el futuro con sus oraciones, y todo lo que necesiten para los suministros presentes, pídamelo. Yo hice el cielo y la tierra, y todo lo que hay en ellos. Pidan en abundancia, abran su boca y yo la llenaré. Es mi obra la que están haciendo. Se trata de mi causa. Sean rápidos y abundantes en orar. No disminuyan sus peticiones, y yo no me negaré ni disminuiré en mi dar. En todas partes de su palabra, Dios condiciona sus acciones a la oración. En todas partes de su palabra, sus acciones y actitudes son moldeadas por la oración. Citar todos los pasajes bíblicos que prueban la relación inmediata, directa y personal de la oración con Dios sería transferir páginas enteras de las Escrituras a este estudio. El hombre tiene relaciones personales con Dios. La oración es el medio divinamente designado por el cual el hombre entra en conexión directa con Dios. Por su propia ordenanza, Dios se obliga a sí mismo a escuchar la oración. Dios otorga sus grandes bienes a sus hijos cuando lo buscan por el camino de la oración. Cuando Salomón terminó su gran oración que ofreció en la dedicación del templo, Dios se le apareció, lo aprobó y estableció los principios universales de su acción. En 2 de Crónicas 7, versículos 12 al 15, leemos lo siguiente: Y el Señor se apareció a Salomón de noche y le dijo: He oído tu oración, y he escogido este lugar para mí, como casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, o si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración que se haga en este lugar. En sus propósitos concernientes a los judíos en el cautiverio de Babilonia, Jeremías 29, versículos 10 al 13, Dios afirma sus principios infalibles. Porque así dice el Señor: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra hacia vosotros, haciéndoos volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros,
dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os escucharé. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. En la terminología bíblica, la oración significa clamar a Dios por las cosas que deseamos, pedirle cosas a Dios. Así leemos, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, versículo 3. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré. Salmo 50, versículo 15. Entonces invocarás, y te oirá Jehová, clamarás, y dirá él, heme aquí. Isaías 58, versículo 9. La oración se revela como una solicitud directa a Dios para obtener algún bien temporal o espiritual. Es un llamado a Dios para que intervenga en los asuntos de la vida en beneficio de aquellos por quienes oramos. Dios es reconocido como la fuente y el manantial de todo bien, y la oración implica que todo su bien está guardado para aquellos que lo invocan en verdad. Que la oración es una solicitud a Dios, un intercambio con Dios y una comunión con Dios, se muestra claramente en las oraciones de los santos del Antiguo Testamento. La intercesión de Abraham por Sodoma es un ejemplo sorprendente de la naturaleza de la oración, el intercambio con Dios y el aspecto intercesor de la oración. El propósito declarado de Dios de destruir Sodoma confrontó a Abraham, y su alma se conmovió profundamente debido a su gran interés en esta ciudad condenada. Su sobrino y su familia residían allí. Ese propósito de Dios debía ser cambiado. El decreto de Dios para la destrucción de los habitantes de esta ciudad malvada debía ser revocado. No fue una tarea pequeña la que enfrentó Abraham cuando concibió la idea de suplicar a Dios que perdonara a Sodoma. Abraham se propuso cambiar el propósito de Dios y salvar a Sodoma junto con las otras ciudades de la llanura. Sin duda, fue una obra muy difícil y delicada para él intentar influir en Dios a favor de esas ciudades condenadas para salvarlas. Basó su súplica en el simple hecho del número de hombres justos que podían encontrarse en Sodoma y apeló a la rectitud infinita de Dios para no destruir a los justos con los malvados. Lejos de ti el hacer morir al justo con el impío. ¿No hará el juez de toda la tierra lo que es justo? Con qué profunda humildad y reverencia Abraham emprende su obra alta y divina. Se presentó ante Dios con solemne reverencia y meditación, y luego se acercó a Dios y habló. Avanzó paso a paso en fe, en demanda y urgencia, y Dios concedió cada petición que hizo. Se ha dicho bien que Abraham dejó de pedir antes de que Dios dejara de conceder. Parece que Abraham tenía una especie de visión optimista de la piedad de Sodoma. Apenas esperaba que este asunto terminara en fracaso. Estaba muy serio y tenía todo el estímulo para insistir en su caso. En su petición final, seguramente pensó que con Lot, su esposa, sus hijas, sus hijos y sus yernos, tenía sus 10 personas justas por cuya causa Dios perdonaría a la ciudad. Pero ¡ay! El conteo falló cuando llegó la prueba final. No había 10 personas justas en esa gran población. Pero esto fue cierto. Si no salvó a Sodoma, con su oración insistente, los propósitos de Dios se detuvieron por un tiempo, y posiblemente, si la bondad de corazón de Abraham no hubiera sobreestimado el número de personas piadosas en esa ciudad condenada, Dios podría haberla salvado si hubiera reducido aún más sus cifras. Este es un caso representativo que ilustra la oración del Antiguo Testamento y revela la forma en que Dios obra a través de la oración. Muestra además cómo Dios se mueve a obrar en respuesta a la oración en este mundo, incluso cuando se trata de cambiar sus propósitos con respecto a una comunidad pecadora. Esta oración de Abraham no fue una mera actuación, ni una ceremonia aburrida y sin vida, sino una súplica sincera, una defensa fuerte, para lograr un fin deseado, para tener influencia una persona con otra. Cuán lleno de significado es esta serie de intercesiones notables hechas por Abraham. Aquí tenemos argumentos diseñados para conmover a Dios y súplicas para persuadirlo a cambiar su propósito. Vemos profunda humildad, pero también santa audacia,
perseverancia y avances basados en la victoria en cada petición. Aquí tenemos peticiones ampliadas alentadas por respuestas ampliadas. Dios se detiene y responde mientras Abraham se detiene y pide. Para Abraham, Dios existe, es accesible y todopoderoso, pero al mismo tiempo se inclina ante los hombres, actúa favorablemente según sus deseos y les concede las peticiones que le hacen. No orar es negar a Dios, negar su existencia, negar su naturaleza y negar sus propósitos hacia la humanidad. Dios tiene que ver específicamente con las promesas de oración en su amplitud, certeza y limitaciones. Jesucristo nos lleva a la presencia de Dios con estas promesas de oración, no solo con la seguridad de que Dios responderá, sino de que ningún otro ser excepto Dios puede responder. Nos lleva a Dios porque solo de esta manera podemos mover a Dios a intervenir en los asuntos de la tierra e inducirlo a actuar en nuestro favor. Todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis, dice Jesús, y esta condición tan amplia no solo nos impulsa a orar por todas las cosas, grandes y pequeñas, sino que nos dirige y nos encierra en Dios, porque ¿quién sino Dios puede cubrir lo ilimitado de las cosas universales y asegurarnos con certeza que recibiremos exactamente lo que pedimos en todo el tesoro de los bienes terrenales y celestiales? Es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien nos exige que oremos, y Él es quien se pone a sí mismo y todo lo que tiene tan plenamente en la respuesta. Él es quien se pone a nuestro servicio y responde a nuestras demandas cuando oramos. Y así como Él se pone a sí mismo y al Padre a nuestro mandato en la oración, para entrar directamente en nuestras vidas y obrar para nuestro bien, también se compromete a responder a las demandas de dos o más creyentes que están de acuerdo en cuanto a cualquier cosa. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Nadie más que Dios podría ponerse en un pacto tan vinculante como este, porque solo Dios podría cumplir tal promesa y alcanzar sus demandas exigentes y controladoras. Solo Dios puede responder por las promesas. Dios necesita la oración y el hombre también la necesita. Es indispensable para la obra de Dios en este mundo y es esencialmente para que Dios obre en los asuntos de la tierra. Por eso, Dios obliga a los hombres a orar en las obligaciones más solemnes. Dios ordena a los hombres que oren, y no orar es una desobediencia clara a un mandato imperativo del Dios Todopoderoso. La oración es una condición sin la cual las gracias, la salvación y el bien de Dios no son otorgadas a los hombres. La oración es un privilegio elevado, una prerrogativa real, y múltiples y eternas son las pérdidas por no ejercitarla. La oración es la gran fuerza universal para avanzar la causa de Dios, la reverencia que santifica el nombre de Dios, la capacidad para hacer la voluntad de Dios y el establecimiento del reino de Dios en los corazones de los hijos de los hombres. Estas cosas y sus coincidencias y agencias son creadas y afectadas por la oración. Uno de los mandatos constitucionales del Evangelio es la oración. Sin la oración, el Evangelio no puede ser predicado efectivamente, promulgado fielmente, experimentado en el corazón ni practicado en la vida. Y por la simple razón de que al dejar la oración fuera del catálogo de los deberes religiosos, dejamos a Dios fuera, y su obra no puede progresar sin Él. Los movimientos que Dios propuso bajo Ciro, rey de Persia, profetizados por Isaías muchos años antes de que Ciro naciera, están condicionados a la oración. Dios declara su propósito, poder, independencia y desafía a los obstáculos en el camino para llevar a cabo esos propósitos. Su poder omnipotente e infinito está dispuesto para alentar la oración. Él ha estado ordenando todos los eventos, dirigiendo todas las condiciones y creando todas las cosas para poder responder a la oración, y luego se entrega a sus oradores para ser comandado. Y entonces, todos los resultados y el poder que Él tiene en sus manos serán otorgados con generosidad y abundancia sin medida para llevar a cabo las oraciones y hacer de la oración la energía más poderosa del mundo. El pasaje en Isaías 45 es demasiado extenso para citarlo en su totalidad, pero vale la pena leerlo. Cierra con palabras tan fuertes como estas, palabras sobre la oración,
que son el clímax de todo lo que Dios ha estado diciendo acerca de sus propósitos en relación con Ciro. Así dice el Señor, el Santo de Israel y su Hacedor: pregúntame de las cosas por venir, acerca de mis hijos, y acerca de la obra de mis manos mandadme. Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo, mis manos extendieron los cielos, y a todo su ejército mandé. En la conclusión de la historia de Job, vemos cómo Dios interviene en favor de Job y llama a sus amigos a presentarse ante Job para que él ore por ellos. Mi ira se ha encendido contra ti y contra tus dos amigos. Es la declaración de Dios, con las siguientes palabras añadidas: mi siervo Job orará por ustedes, porque a él aceptaré. Una ilustración sorprendente de Dios interviniendo para liberar a los amigos de Job en respuesta a la oración de Job. Hasta ahora hemos hablado de cómo la oración afecta a Dios, a los ángeles y a los hombres. Cristo no escribió nada mientras vivió. Memorandos, notas, redacción de sermones o preparación de sermones eran ajenos a él. La autobiografía no era de su agrado. El Apocalipsis de Juan fue su última declaración. En ese libro tenemos una imagen de la gran importancia, el valor incalculable y la alta posición que la oración obtiene en los movimientos, la historia y el progreso del desarrollo de la Iglesia de Dios en este mundo. Tenemos esta imagen en Apocalipsis 8, versículo 3, que revela el interés que los ángeles en el cielo tienen en las oraciones de los santos y en cumplir las respuestas de esas oraciones. Y otro ángel vino y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo ofreciese, con las oraciones de todos los santos, sobre el mar de oro que estaba delante del trono. Y el humo del incienso, con las oraciones de los santos, subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Traducido al lenguaje cotidiano, estas palabras muestran cómo el capital con el que el cielo lleva a cabo la obra de salvación bajo Cristo está compuesto por las oraciones de los santos de Dios en la tierra, y revela cómo estas oraciones, con poder ardiente, regresan a la tierra y producen sus poderosas conmociones, influencias y revoluciones. Los hombres de oración son esenciales para el Dios Todopoderoso en todos sus planes y propósitos. Los secretos, consejos y causa de Dios nunca han sido confiados a hombres que no oran. El descuido de la oración siempre ha traído pérdida de fe, pérdida de amor y pérdida de oración. El fracaso en la oración ha sido la causa perjudicial e inevitable del retroceso espiritual y alejamiento de Dios. Los hombres que no oran se han interpuesto en el camino de Dios para cumplir su palabra y hacer su voluntad en la tierra. Atan las manos divinas e interfieren con Dios en sus designios de gracia. Así como los hombres de oración son una ayuda para Dios, los hombres que no oran son un obstáculo para Él. Insistimos en la visión bíblica de la necesidad de la oración, incluso a costa de la repetición. El tema es demasiado importante para que la repetición la debilite o canse, demasiado vital para ser trivial o insípido. Debemos sentirlo de nuevo. Los fuegos de la oración se han apagado, hay cenizas y no hay llamas en sus altares. Ninguna insistencia en las Escrituras es más apremiante que la oración. Ninguna exhortación se repite con más fuerza, ninguna es más sincera, ninguna es más solemne y conmovedora que la de orar. Ningún principio se declara con más fuerza y amplitud que el que nos insta a orar. No hay deber al que estemos obligados que la obligación de orar. No hay mandamiento más imperativo e insistente que el de orar. ¿Estás orando en todo sin cesar? ¿En el lugar secreto oculto de los ojos de los hombres y orando siempre en todo lugar? Esa es la pregunta personal, pertinente y de suma importancia para cada alma. Muchos ejemplos ocurren en la palabra de Dios que muestran que Dios interviene en este mundo en respuesta a la oración. Nada es más claro cuando se consulta la Biblia que el hecho que el Dios Todopoderoso es llevado directamente a los asuntos de este mundo por la oración de su pueblo. Jonás huye de su deber y toma un barco hacia un puerto distante, pero Dios lo sigue, y por una providencia extraña, este profeta desobediente es arrojado del barco,
y el Dios que lo envió a Nínive prepara un pez para que se lo trague. En el vientre del pez clama al Dios contra quien había pecado, y Dios interviene y hace que el pez vomite a Jonás en tierra seca. Incluso los peces del gran abismo están sujetos a la ley de la oración. Asimismo, las aves del cielo están sujetas a esta misma ley. Elías había predicho a Acab la llegada de una sequía prolongada, y los alimentos e incluso el agua escasearon. Dios lo envió al arroyo de Querid y le dijo: «Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer». Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. ¿Puede alguien dudar que este hombre de Dios, que más tarde cerró y abrió las nubes de lluvia mediante la oración, no estuviera orando en este momento, cuando tanto estaba en juego? Dios intervino entre las aves del cielo en esta ocasión y las movió de manera extraña para cuidar de su siervo, de modo que no le faltara comida ni agua. David, en una mala hora, en lugar de escuchar el consejo de Joab, su primer ministro, cedió a la sugerencia de Satanás y censó al pueblo, lo que desagradó a Dios. Entonces Dios le dijo que eligiera uno de 3 males como retribución por su necedad y pecado. La peste vino sobre el pueblo de forma violenta, y David se entregó a la oración. Y David dijo a Dios: ¿No soy yo el que mandó contar al pueblo? Ciertamente yo he pecado y he hecho muy mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Sea pues tu mano, te ruego, oh Señor mi Dios, contra mí y contra la casa de mi padre, pero no haya plaga sobre tu pueblo. Primera de Crónicas 21, versículo 17. Y aunque Dios se había entristecido mucho con David por haber censado a Israel, no pudo resistir esta súplica de un espíritu penitente y orante, y Dios se conmovió por la oración para poner su mano en los manantiales de la enfermedad y detener la terrible plaga. Dios fue puesto a trabajar por la oración de David. Se podrían mencionar muchos otros casos. Estos son suficientes. Dios parece haberse esforzado mucho en su revelación divina a los hombres para mostrar cómo interviene en los asuntos de la tierra en respuesta a la oración de sus santos. Aquí podría surgir una pregunta en algunas mentes demasiado críticas sobre las llamadas leyes de la naturaleza, que no son firmes ni creyentes en la oración, como si hubiera un conflicto entre los que ellos llaman las leyes de la naturaleza y la ley de la oración. Estas personas hacen de la naturaleza una especie de Dios imaginario completamente separado del Dios Todopoderoso. ¿Qué es la naturaleza, de todos modos? No es más que la creación de Dios, el hacedor de todas las cosas. ¿Y qué son las leyes de la naturaleza sino las leyes de Dios, a través de las cuales Él gobierna el mundo material? Como la ley de la oración también es la ley de Dios, no puede haber ningún conflicto entre los dos conjuntos de leyes, sino que todo debe funcionar en perfecta armonía. La oración no viola ninguna ley natural. Dios puede dejar de lado una ley para el funcionamiento superior de otra ley, y esto puede hacerlo cuando responde a la oración. O el Dios Todopoderoso puede responder a la oración trabajando a través del curso de la ley natural. Pero lo entendamos o no, Dios está por encima de toda la naturaleza y puede y responderá a la oración de manera sabia, inteligente y justa, incluso si el hombre no lo comprende. Así que, de ninguna manera hay discordia o conflicto entre las diversas leyes de Dios cuando Él es inducido a intervenir en los asuntos humanos en respuesta a la oración. En este contexto, podríamos decir otra cosa. Usamos una forma de palabras a la que no puede haber objeción, que la oración hace ciertas cosas, pero esto, por supuesto, implica no que la oración como un medio humano logre algo, sino que la oración solo logra cosas instrumentalmente. La oración es el instrumento, Dios es el agente eficiente y activo. Así que la oración en sí misma no interfiere en los asuntos de la tierra, pero la oración en manos de los hombres mueve a Dios a intervenir y a hacer cosas que no haría de otra manera si la oración no se usara como el instrumento. Es como decimos, la fe te ha salvado, con lo que simplemente queremos decir que Dios, a través de la fe del pecador, lo salva, siendo la fe solo el instrumento utilizado por el pecador que le trae la salvación.
El instrumento de la oración, por Edward McHenry Bounds. Colgado en el madero,